Fue fue un investigador en el área de hipertensión arterial y diabetes mellitus. Llegó a la Secretaría Técnica del Sistema de Promoción de Investigador, PPI. En su larga trayectoria académica fue coordinador general y decano encargado de la Facultad de Medicina, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. La Academia Nacional de Medicina reconoció su trayectoria al otorgar el Premio Nacional de Medicina en su 12ª edición. Con una amplia trayectoria como autor, investigador y editor de revistas internacionales. En la actualidad era el editor en jefe de la muy prestigiosa y antigua revista que se llama Gaceta Médica de Caracas. Padre, amigo, compañero, escritor, investigador, tutor extraordinario. Su partida deja un hondo pesar en quienes le conocieron y en el mundo científico. Paz a sus restos y sentido pésame a su esposa, a sus hijos y especialmente a nuestro querido amigo y profesor Freddy Contreras, quien sintió en vida que era su padre académico y un entrañable amigo. Vamos a hacer un minuto de silencio. Quisiera que alguno de los presentes, por favor, lleve el minuto de silencio. ¿Quién puede llevarlo, por favor? Yo lo llevo. Bueno, inicia el minuto de silencio. Nos avisa, por favor, cuando termine. Ok. Listo, profe. Ha concluido el minuto de silencio por el fallecimiento del doctor Manuel Velasco. Voy a dejar de compartir pantalla para que la licenciada pueda compartir la pantalla. Henry, ¿puedes darle compartir pantalla a la profesora, por favor? Listo, profe. Ella ya debe ¿Ya? hacerlo ella. Ah, ok, Andrea, puedes comenzar. Muchísimas gracias. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Ok, buenísimo. Como vieron, hoy vamos a hablar de glucometría y autocontrol en diabetes mellitus, ¿ok? Antes de comenzar, quería recordarles que la glucosa es un tipo de azúcar y es la principal fuente de energía que tiene el cuerpo, ¿ok? Y la hormona llamada insulina es la que ayuda a la glucosa a que pase por el torrente sanguíneo y de ahí pase a las células. Tenemos que recordar que una cantidad excesiva o insuficiente de glucosa puede ser un signo de hipoglicemia o hiperglicemia en pacientes con diabetes. Y si el paciente no tiene diabetes, puede ser un signo de prediabetes. Ahora, ya va. Déjenme buscar acá, porque no sé cómo. Ok. Ahora vamos a hablar de la importancia y los beneficios del monitoreo de nuestra glucosa en sangre.
y para que así los pacientes también puedan tener un control de esta misma y nosotros como educadores poder ayudarlos a ellos a esto. Tenemos que recordar que la gran mayoría de las células de nuestro cuerpo utilizan como combustible energético la glucosa. Y es muy importante esta para nuestro cerebro, ya que este consume casi 6 miligramos de glucosa por cada 100 gramos de tejido. Entonces, el deber ser es que el paciente siempre tenga un mínimo de glucosa circulando en su sangre. Y si el paciente tiene diabetes, lo normal es que sus niveles, por lo menos en ayuno, sean de 70 miligramos sobre decilitros a 110 miligramos sobre decilitros. Porque recordemos que un valor menor a 70 miligramos sobre decilitros se cataloga como hipoglicemia, ¿ok? Y por encima de 110 vendría siendo un inicio de una hiperglicemia, ya que el paciente se supone que está en ayuno. Entonces, tenemos que recordar también que en el periodo postprandial, es decir, después de la ingesta de comida del paciente, hasta aproximadamente 2 horas de que esto sucede, puede haber una glicemia por lo menos de 180 miligramos sobre decilitros, y eso es totalmente normal, ¿ok? De esta forma, se dice que en una persona con un buen metabolismo, un metabolismo funcional y sano, los niveles de glucosa son relativamente estables, gracias al tiempo de acción que tiene la insulina en el cuerpo y a otros hormonas. Ahora, no solamente es importante, porque es tan importante el monitoreo de glucosa, porque esto le permite no solamente al paciente tener control sobre sus actos, sino también al equipo médico tratante. Es decir, cuando nosotros nos monitoreamos constantemente la glucosa, podemos ver más detalladamente en qué estamos fallando, dónde estamos fallando, qué estamos haciendo bien y qué no. Y eso al equipo médico también le permite hacer ciertas correcciones en el tratamiento del paciente. Ahora, esto es lo que les estaba comentando de la importancia de saber cuáles son los parámetros establecidos en los niveles de glucosa del paciente. Lo que les comentaba de que si es menor de 70, estamos en hipoglicemia. Si es mayor a 180 después de comer, o de 180 es totalmente normal. Y ahora quiero que hablemos un poquito de la importancia y beneficios del monitorear cetonas. Ok. Para esto tenemos que recordar que las cetonas y los cetoácidos son combustibles alternativos para el cuerpo, que se fabrican cuando hay escasez de glucosa. Es decir, estas aparecen cuando en el cuerpo no hay suficiente glucosa, cuando en el cuerpo del paciente no hay suficiente glucosa. Ahora, se fabrican en el hígado y en la descomposición de las grasas. Las cetonas se forman también cuando no hay suficiente azúcar o glucosa para alimentar las necesidades de combustibles del cuerpo, ya que recordemos que la glucosa, como lo dije anteriormente, es como la gasolina del cuerpo. Entonces, esto ocurre más que todo es en la noche o cuando estamos demasiado tiempo en ayuno, ¿ok? Entonces, durante estos periodos de tiempos, los niveles de insulina suelen estar más bajos, pero el nivel de glucagón y de epinefrina están normales. Ahora, esta combinación de insulina baja y de niveles relativamente normales de glucagón y epinefrina hace que se libere grasa, ¿ok? Hace que se libere grasa desde las células grasas que habíamos mencionado anteriormente.
Y las grasas viajan a través de la circulación sanguínea para llegar al hígado, donde son procesadas para convertirse en cuerpos cetónicos, ¿ok? Entonces, los cuerpos cetónicos la combinación de la insulina baja y de los niveles, como les estaba diciendo, es lo que hace que se liberen las grasas. Entonces, para así poder hacer su recorrido de la manera más adecuada para esto. Ahora, los cuerpos cetónicos, después de que hacen todo este recorrido, circulan de regreso hacia la corriente sanguínea y son recogidos por los músculos y otros tejidos para poder alimentar el metabolismo en el cuerpo y que éste pueda funcionar de una manera adecuada. Tenemos que recordar, ya va, que se me pasó sin querer, que en una persona sin diabetes, la producción de cetona se adapta normal al cuerpo y a la inacción. Ahora, los niveles de azúcar en sangre nunca suben demasiado porque la producción es regulada por el justo equilibrio exacto de la insulina, el glucagón y otras hormonas. Esto pasa en alguien que no tiene diabetes. Cuando se tiene diabetes tenemos que estar muy pendientes del tema cetonas porque las puede producir tanto que el paciente esté en hipoglicemia como que el paciente esté en hiperglicemia. ¿Ok? Y ya sabemos que lo ideal en un paciente con diabetes es que haya equilibrio entre la hipoglicemia y la hiperglicemia. Es decir, como estábamos diciendo anteriormente, que nuestros niveles de glucosa se mantengan en rango y en una manera estable. ¿Ok? Porque cuando no hay suficiente insulina, las grasas siguen liberando grasa hacia la circulación y el hígado sigue fabricando muchas más cetonas y cetoácidos, ¿ok? Era lo que les estaba comentando ahorita. Ahora, cuando los niveles crecientes de cetoácidos hacen que el pH en la sangre sea muy básico, muy bajo. Y vamos a lo mismo del tema hipoglicemia y hiperglicemia. Por eso mismo vuelvo a resaltar que es muy importante que el paciente se mantenga con sus niveles de azúcar en rango, ya que como sabemos, si el paciente tiene unos buenos niveles de azúcar, no va a desarrollar a largo plazo complicaciones en diabetes. También es demasiado importante que el paciente con diabetes y que ustedes como educadores comprendan todo el tema de la cetoacidosis, porque en hay un riesgo mucho más alto de desarrollar cetonas. Ahora, la cetoacidosis también puede ocurrir en alguien con diabetes tipo 2. También puede pasar, no está directamente dirigido a pacientes que solamente tienen diabetes tipo 1. Porque en los pacientes con diabetes tipo 2 existe un incremento importante en la resistencia a la insulina o en la liberación de insulina desde el páncreas. Ahora, vamos a pasar temas cetonas y vamos a hablar un poquito sobre autocontrol y autoanálisis. Estos dos términos son términos que uno como profesional o como paciente escucha y dice, ay, autocontrol y autoanálisis es lo mismo, es exactamente igual. Y no. O sea, muchos profesionales de la salud van con frases como, te preguntan, ¿te haces controles? O necesitas hacerte 3 controles diarios. Ahora, utiliza la palabra control cuando en realidad nos estamos refiriendo
a análisis. Por eso es muy importante saber diferenciar el autoanálisis del autocontrol. Entonces, parece que se nos olvida que el autoanálisis es la realización por el propio paciente del análisis de glicemia capilar, mientras que el autocontrol consiste en la utilización de los resultados obtenidos para intervenir en corrección mediante cambios efectivos en el tratamiento. Es decir, el autocontrol es el que nos va a permitir hacer correcciones y el autoanálisis nos va a permitir ver en qué estamos fallando como pacientes, o a nosotros en este caso como educadores nos va a permitir ver en qué está fallando el paciente. Y por eso es muy importante que aprendamos a diferenciar estos dos términos, ¿ok? Entonces ya sabemos que autocontrol es cuando nosotros tomamos decisiones en base a nuestro tratamiento, o cuando tomamos decisiones en base al tratamiento del paciente, y el autoanálisis es cuando vemos en qué estamos fallando como educadores en el tratamiento del paciente. Ahora, ya va. Como les dije, siempre pasamos por alto que el autoanálisis es una parte del autocuidado y solamente es eficaz cuando esté integrado en una estrategia de autocontrol que permite que el paciente con diabetes se pueda adaptar al régimen terapéutico que lleva y a los resultados del análisis. Tenemos que recordar que el autoanálisis pasivo es inefectivo y puede incluso favorecer el aumento de la ansiedad o frustración del paciente. Es decir, se lo digo yo como educadora y como paciente con diabetes. Cuando nosotros vamos siempre un poco más allá y queremos buscar mucha perfección por el hecho de siempre estar analizando qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, vienen demasiadas frustraciones. Y esas frustraciones, nosotros como pacientes, no solo nos las quedamos nosotros, sino que también se las transmitimos a nuestros educadores y a nuestros cuidadores. Por eso tenemos que saber llevar un buen equilibrio entre estas dos. Ahora, está súper claro que la demanda de autocuidados que se da en el paciente con diabetes produce un desequilibrio que requiere intervención mediante educación en diabetes, que aquí es cuando entramos nosotros como educadores. Y entramos como educadores proporcionando conocimientos y habilidades para ayudar al paciente a superar la falta de autocuidados que éste tiene. Ahora, muchos profesionales estamos prescribiendo autoanálisis a pacientes, preocupándonos solamente de enseñarles, por ejemplo, el cómo medir la glicemia y no ir más allá. Tenemos que empezar a valorar, como ustedes como futuros educadores, tienen que empezar a valorar las habilidades que los pacientes tienen, para que en base a las habilidades que los pacientes tienen, ustedes puedan adaptar el tratamiento a ellos y que llevar el tratamiento para ellos no se haga algo cuesta arriba. Y tenemos siempre que recordarle al paciente que es más importante en el control de diabetes es saber llevar el tratamiento de una manera sana y adecuada. Y sana no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental y psicológico. Ahora, vamos a hablar un poquito. Voy a darles la clase, ustedes vayan anotando sus preguntas
Y al final de la clase les voy a mostrar algo que les traje y hacen todas las preguntas que quieran o todas las dudas que expongan, todas las dudas que tengan también. Ahora quiero que hablemos un poquito de la descripción y uso de un glucómetro. También vamos a hablar un poquito de la variabilidad glucémica. Y bueno, a medida de que vaya explicando, estoy segura que se les va a ir aclarando más el panorama. Entonces, cuando hablamos de descripción y uso del glucómetro, tenemos que recordar que los glucómetros sirven para tomar una medición del nivel de azúcar en sangre, es decir, la glucemia, y corroborar si el paciente cuenta con un buen estado de salud o si debe hacer cambios en el régimen alimenticio, deportivo o en su tratamiento médico, en este caso hablando de diabetes. En el mercado hay cualquier cantidad de glucómetros, cualquier cantidad de glucómetros de cualquier tipo, cualquier modelo, o sea, la cantidad de glucómetros distintos que hay es impresionante. Pero la verdad es que todos cumplen la misma función antes dicha, que es medir los niveles de azúcar en sangre. Unos son más modernos, otros no, pero al final del día todos cumplen la misma misión. Ahora, este tipo de instrumentos son muy fáciles de usar y cómodos de trasladar. Y en el caso de pacientes con diabetes, es muy necesario que lo lleven consigo en todo momento, especialmente si se está iniciando a vivir con la condición de diabetes. Vamos a hablar un poquito ahora de la variabilidad glucémica, ¿ok? Y tenemos que recordar que la variabilidad glucémica se refiere a los cambios en los niveles de glucosa en sangre, ¿ok? Y alude a las oscilaciones de la glucosa que ocurren a lo largo del día. Es decir, es qué tanto varía mi glucemia a lo largo del día. O sea, me mantengo estable, no me mantengo estable, tengo picos, no tengo picos, a eso nos referimos. Ahora, esto incluye también periodos de hipoglicemia, periodos de hiperglicemia, glucemias postprandiales, glucemias cuando, por ejemplo, las mujeres estamos en nuestros días que, como sabrán, cambian totalmente. Todo eso oscila la variabilidad glucémica. Y vamos a hablar también un poquito sobre el coeficiente de variación. ¿Cuál es el coeficiente de variación indicado para un paciente bien controlado? Y es que el coeficiente de variación se calcula de la ecuación del promedio de glicemia, de glucosa, entre el promedio de glucosa. Y eso lo multiplicamos por 100. Según estudios, se considera que 36% como punto de corte. ¿Ok? Entonces, es decir, si hay un coeficiente de variación menor a 36%, es decir, que hay baja variabilidad glucémica. Y eso es lo ideal en un paciente bien controlado. Aunque como ya lo saben, cada paciente es un mundo y todos los cuerpos son totalmente diferentes. Ahora, tipos y recomendaciones de glucómetro. Tipos y recomendaciones para glucometría. Existen, como ya les dije, cualquier cantidad de glucómetros. Y estos se dividen en 3 tipos. Están los invasivos, los no invasivos y el continuo. Entonces, los glucómetros invasivos sirven, estos glucómetros para la toma de muestras, se
se recurre a un dispensador de lancetas. Y aquí voy a prender la cámara, ya va. Y les voy a mostrar los invasivos, ¿ok? Hola. Ya va. Hay muchísimos glucómetros. Les voy a mostrar un glucómetro invasivo. Esto es un glucómetro invasivo, el que usamos diariamente. Las personas con diabetes. Requiere de el aparatico donde nos da la lectura de la glicemia. Requiere de las tiras que le insertamos al aparatico aquí. Y requiere del lancetero. Para utilizar este glucómetro necesitamos lancetas, dependiendo del dispensador que tengamos, y necesitamos claramente las tiras reactivas. Normalmente estos glucómetros nos dan los resultados máximo en 10 segundos, pero eso varía mucho dependiendo de la marca del glucómetro y de la casa de donde este sea, porque por ejemplo, este que les acabo de mostrar nos da los resultados en 5 segundos. Pero si nos medimos el azúcar o le medimos el azúcar al paciente con un glucómetro suma, nos da el resultado como en 20 segundos. Entonces, esto también varía mucho dependiendo de la casa del glucómetro y de otros factores. Entonces, bueno, ya, vuelvo a desaparecer para seguir explicándoles. También están los glucómetros no invasivos o los mínimamente invasivos, que no son muy comunes, pero en los últimos años han aparecido en el mercado con sensores físico-químicos que se colocan en el área de medición en el brazo, por lo general. Es decir, uno de estos puede ser el Freestyle Libre, que no es un monitor continuo de glucosa, porque tenemos que, para ver resultados de glicemia, tenemos que escanear el aparato con nuestro sensor puesto en el brazo. Y se realiza también un barrido sobre dichos sensores con el lector para obtener la concentración de la glucosa en sangre casi instantáneamente. Vamos a lo mismo. Escaneas el receiver con el sensor y te arroja la glicemia ahí mismo sin necesidad de apoyarte los dedos. O vas disminuyendo la cantidad de funciones en el dedo. Esto representa una revolución, obviamente, para las personas con diabetes porque les evita, como les comenté ahorita, tantas mediciones de glicemia diarias. Pero, como todo, la oferta en el mercado es muy limitado y los resultados de estos sistemas demuestran que es difícil igualar la precisión de los dispositivos más invasivos, y a esto se le suma que los sensores pueden despegarse de la piel. Es decir, vamos a tema país. Para nadie es un secreto que es súper complicado conseguir tiras de glucómetro. Imagínense lo complicado que es entonces conseguir tiras de glucómetros no invasivos aquí en el país. Y también está el monitoreo continuo, que esos estoy segura que se los van a dar más adelante, pero bueno, se los puse aquí. Y se trata de un medidor continuo de glucosa que mide la glucosa en líquido intersticial y te arroja resultados de glucosa en líquido intersticial cada 5 minutos. ¿Ok? Normalmente la glucosa, el líquido intersticial y la capilar suelen tener cierta diferencia, pero a medida de que tus glicemias vayan siendo más estables, es 80-90% probable que coincidan tu glucosa, el líquido intersticial con la glucosa capilar. Ahora quiero que hablemos un poquito de, ya que se quedó pegado. Ajá.
de técnicas de automonitoreo glucémico, ¿ok? Tenemos que recordar que el automonitoreo es una herramienta útil para las personas que viven con diabetes, ya que consiste en medir la glucosa que circula en nuestra sangre de manera normal es utilizada para nuestro cuerpo para hacer las actividades del día a día, ¿ok? Sin embargo, tenemos que recordar que la diabetes es una condición en la cual nuestro cuerpo presenta alguna incapacidad para controlar los niveles de glucosa en sangre, provocando que ésta se eleve de manera continua Como sabemos, glicemias elevadas se le llaman hiperglicemias. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que a diferencia de un paciente que no tiene diabetes, el paciente con diabetes intenta hacer el trabajo que su páncreas dejó de hacer. Ese trabajo no solamente implica mandarle insulina al cuerpo, sino también implica tener buenos niveles de glucosa en sangre en base a la insulina que el paciente le está mandando al cuerpo. Es decir, nuestro trabajo como educadores es facilitarle al paciente esta tarea. ¿Cómo se la facilitamos? Brindándole los mejores conocimientos posibles para que él pueda llevar su condición de la mejor manera posible. Ahora, el automonitoreo puede facilitar llegar a las metas de control. Les voy a contar una anécdota que me pasa mucho como paciente con diabetes. Y es que yo soy obsesiva con el automonitoreo. Obsesiva. Porque siento que es la única manera de yo saber cómo estoy llevando mi diabetes y cómo poder llevar mi diabetes a un buen control. Yo tengo monitoreo continuo de glucosa, pero yo soy obsesiva compulsiva con las glicemias capilares. Confío mucho en mis glicemias capilares y me gusta mucho manejar este tema del automonitoreo porque es lo que me permite ver cómo está reaccionando mi cuerpo, qué estoy haciendo, dónde estoy fallando y dónde no. Por eso, como licenciada en educación en diabetes, me encanta que los pacientes tengan como que el poder de ellos manejar su automonitoreo. Porque sé que eso les permite mejorar en su control de diabetes. Entonces, como les estaba diciendo, nada, el automonitoreo puede facilitarle al paciente llegar a la meta que él quiere llegar. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque hay una muy delgada línea entre automonitorearme de manera sana y obsesionarme y frustrarme cada vez que aplico el automonitoreo. Es súper importante que tanto pacientes con diabetes tipo 1 como pacientes con diabetes tipo 2 se manejen con el automonitoreo. Porque es la pieza fundamental del programa de educación y apoyo en diabetes. Y eso lo sé yo como paciente y educadora y lo saben ustedes como futuros educadores en diabetes. El automonitoreo, como ya les dije, nos ayuda a conocer los niveles de glucosa en sangre y nos puede ayudar a tomar decisiones oportunas en el tratamiento a cuidado. No solo a los pacientes, sino a nosotros como personal médico. También resulta súper útil el automonitoreo en pacientes que reciben tratamiento con medicamentos que no sean insulina específicamente. Puede ser cuando modificas dieta, cuando haces mucha actividad física o muchísimas otras cosas. Ahora, quiero que hablemos un poquito de el registro y la interpretación de resultados. Ok. Recordando que un examen de azúcar en sangre mide la cantidad de azúcar llamada glucosa en nuestra sangre.
en la sangre del paciente. Digo nuestra sangre porque siento la presentación muy mía por el hecho de también ser paciente con diabetes. Tenemos que recordar que la glucosa es una fuente importante de energía para la mayoría de las células del cuerpo, como ya se los he mencionado a lo largo de la clase. Y en estas células del cuerpo va incluido el cerebro. La glucosa es base fundamental de carbohidratos, es la que nos da energía al cuerpo. Y los carbohidratos se encuentran en, como ya sabemos, frutas, cereales, pan, pasta, arroz. Y estos se transforman rápidamente en glucosa que si no manejamos con insulina puede elevar nuestros niveles de azúcar en sangre. Ahora, quiero que hablemos, ya va. Ok. Quiero que hablemos un poquito sobre el significado de los resultados no comunes a la hora de medir los niveles de azúcar en sangre, tanto de un paciente diabético como de un paciente no diabético. Tenemos que recordar que un nivel de 100 a 125 miligramos sobre decilitros en ayunos es un nivel alto, y si es un paciente sin diabetes viene siendo un tipo de prediabetes. Y ahora, un nivel de 126 miligramos sobre decilitros en un paciente sin diabetes ya se cataloga como paciente diabético. Sin embargo, como sabemos, para diagnosticar a un paciente con diabetes se necesita más que una glicemia capilar en ayunas, dependiendo del resultado que estas tengan. Ahora, ya estamos casi terminando y les voy a mencionar un poquito los factores que pueden influir en el resultado de nuestras glucemias capilares. Entonces, yo digo que todo, o sea, absolutamente todo nos afecta a nosotros como pacientes con diabetes. Y eso no solamente lo tiene que entender el paciente con diabetes, sino el educador y el equipo médico. Porque como sabemos, la diabetes suele ser una condición de salud muy emocional. Entonces me da mucha risa tener que hablar de los factores que influyen en los resultados de glicemia, cuando yo sé como paciente y como educadora que hay muchos factores que influyen, para no decir que todos. Entonces les puedo hablar que puede influir la elección de los alimentos y la actividad física que llegamos a hacer, pueden influir medicamentos, y cuando nos olvidamos de no administrar suficiente insulina o administramos insulina además sin querer. Además a eso le sumamos también alguna virosis, alguna cirugía, alguna lesión que pueda tener el paciente, el estrés, la menstruación, incluso la menopausia. Puede influir en los niveles de glucosa en la sangre. Como les dije, todo influye, o sea, todo cuenta. También tenemos que tener en cuenta que el estado en el que se encuentra el glucómetro también puede influir en el resultado de la glucosa en sangre. Es decir, no solo la temperatura a la que se encuentra el glucómetro puede afectar con exactitud la medición de glicemia capilar, sino que también diversos estudios indican que la exposición a altas temperaturas, lo que les estaba comentando ahorita, y la humedad ambiental también puede influir en el resultado de glicemias. Como les comenté, ciertos medicamentos pueden afectar los niveles de glucosa en sangre, y también puede pasar que el médico tratante del paciente, para
como tantear qué está pasando, puede pedirte que dejes de consumir ciertos alimentos o que dejes de consumir ciertos medicamentos para tener con exactitud como que más control sobre qué está pasando cuando, no sé, por lo menos el paciente normalmente está en rango 100, 130 y de repente lleva 2, 3 semanas que el paciente empieza 180, 220. Uno ya como educador en diabetes y como especialista en la salud sabe que algo está pasando. Y ahí es cuando el equipo médico empieza a descartar cuidadosamente ciertos factores para poder hacer correcciones y que el paciente vuelva a estar en sus parámetros habituales. Ahora viene algo bien importante, y sé que es muy importante por el contexto de país en el que vivimos y por el tipo de pacientes que nos podemos encontrar. Y viene siendo las precauciones en el uso de las tiras reactivas. ¿Ok? Entonces, es importante saber que tenemos que mantenernos, no sé si se han fijado, o bueno, cuando puedan, fíjense, que aquí, ya va. Ajá, aquí, en las cajas de las tiras, no sé si lo ven ahí, en la caja de las tiras, ellas tienen ciertas indicaciones. Y es porque las tiras deben conservarse en un ambiente fresco y seco. Es decir, si exponemos las tiras a máxima temperatura o exponemos las tiras a temperaturas menores a las que deben de estar, las glicemias varían, las tiras se dañan y por ende arrojan glicemias erradas cuando el paciente va a hacer su chequeo. Las tiras también pueden venir en 2 presentaciones. Pueden venir en paquetes individuales como este, que vean, tiene una sola, una sola cajita de tiras. Vean, ahí está. O en bote, o sea, vienen muchas en cajas mucho más grandes. Y en estos 2 casos tenemos que evitar el contacto con la luz por mucho tiempo. Es decir, tú no vas a agarrar la caja de tiras y la vas a dejar en la pepa de sol, porque como les expliqué anteriormente, exponemos las tiras a máxima temperatura o a menor temperatura, las tiras se dañan y nos lanzan glucemias erradas. Las tiras es súper importante que al nosotros usarlas o a la hora de que el paciente las utilice, abrimos la caja, sacamos la tira, cerramos la caja otra vez. Porque al quedar expuestas también se pueden dañar. Las tiras reactivas, como todos sabemos, también tienen fecha de vencimiento. Dicen mucho que es más por un tema de protocolo, porque estas se pueden usar después de vencidas de 3 a 6 meses. Sin embargo, es súper importante que a la hora que ustedes vayan a usar unas tiras vencidas, tengan a la mano cualquier otro glucómetro o cualquier otro dispositivo, o el paciente tenga a la mano para corroborar de vez en cuando si las glucemias están siendo erróneas o no. Y es muy importante que, no sé si se han dado cuenta, se los voy a mostrar aquí. Las tiras tienen una especie de microchip. ¿Qué es el microchip? El microchip es esta parte dorada que está aquí, que es lo que va metido adentro del glucómetro. Esa parte no se debe tocar. No debe haber contacto directo con esa parte porque dañamos la tira y es muy probable que las mediciones que hagamos sean erróneas. Ya va.
Ahora, eso fue todo por hoy. Quiero que si anotaron sus preguntas, me las hagan. Necesito feedback de ustedes, necesito saber qué tal les pareció, dudas, sugerencias, lo que sea. A ver, vamos a hablar un poquito. Gracias, Andrea. Excelente clase, precisa, didáctica, muy bien. Me encantó tu clase. Gracias. Vamos a esperar que los compañeros participen. A ver, ustedes, futuros educadores, necesito feedback de su parte. Yo sé que Yo es te- medio fastidioso porque yo también estuve ahí, pero es muy importante para nosotros como docentes saber qué les pareció, qué no les pareció, si tienen dudas, si no tienen dudas, lo que sea. Todo es válido. Yo tengo una preguntita que te puedo hacer mientras ellos se agarran el Ok. calor. Estabas comentando, me pareció muy interesante estas recomendaciones que das en relación al uso de las tiras. Esto es muy importante, esto no sale por ahí muy especificado y a veces no lo sabemos usar. Y te quería preguntar, tú dices que la humedad la puede dañar y nosotros estamos aquí, por ejemplo, en Caracas, en un clima que es bastante caluroso y hay bastante humedad ambiental. Entonces, quería preguntarte si hay alguna recomendación particular que puedes tú dar en relación a qué precaución en estos lugares húmedos para Ok. evitar que se dañen. Yo principalmente lo que hago es que yo soy paciente con diabetes. Yo a todos lados que voy llevo el glucómetro. O sea, a mí se me puede quedar todo menos el aparato. Y lo que hago siempre es que este es mi glucómetro ahorita. Es este. Lo tengo así, totalmente cerrado, con cierre pasado. Siempre intento no dejarlo expuesto. O sea, es decir, no sé, fui, qué sé yo, a la playa y lo dejé en la mesa donde están las cosas. No, no hago eso porque sé que es un riesgo que corro de la humedad, el calor, X, el salitre, lo que sea lo dañe. Entonces mi mayor recomendación es que su estuche siempre esté guardado, ya sea bolso, cartera, en la guantera del carro, lo que sea. Pero nunca dejen que el paciente lo deje expuesto porque puede dañar las tiras. Obviamente, tampoco es algo como que, ay, si lo dejé 5 minutos encima de la mesa se dañaron las tiras, pero tenemos que estar muy atentos a eso, porque sabemos que conseguir tiras no es fácil y literalmente cada tira cuenta. Gracias. Tenemos a Geraldine tirado pidiendo la palabra. Geraldine, puedes hablar. ¿Me oyen? Hola. Aló. Hola, ¿me oyen? Sí. Te escuchamos, Geraldine. Andrea menciona la guantera del carro. Creo que el tema del calor también dentro del carro, si el carro está en un sitio donde hay mucho calor, mucho sol, tampoco es muy recomendable dejar nada, o sea, nada de lo que usamos para el control de la diabetes, dejarlo expuesto a lugares donde la temperatura pueda subir, ¿no? Me pregunto si lo de la guantera del carro es posible. O sea, por lo menos yo te digo guantera del carro porque mi carro está, no está bajo el sol, me refiero. Y no es como dejé el glucómetro ahí y las tira y me fui, sino es como que, ajá, me bajé, no sé, 5 o 10 minutos en formato, dejé el glucómetro, salí, entré, pero lo ideal para el paciente es que él siempre tenga su glucómetro encima. Siempre. Porque no sabe cuándo lo va a necesitar. Ok. Estamos listos, Geraldine. Tengo por aquí a Ingrid Medina, que nos quiere hacer un comentario. Adelante, Ingrid. Hola, Ingrid. Yo creo que Ingrid no tiene micrófono, ¿será?
Ya va, aquí estoy en el chat, estoy leyendo Ajá, lee su comentario. ok, el comentario, lo voy a leer. Buenos días, profesora. Cuando mi hija debutó, que fue en el año 2017, no conseguíamos cintas reactivas del subascensor y tuve que buscar cintas hasta en el lugar más escondido del planeta por urgencia. Las que conseguí estaban vencidas del año 2012. Bendito Dios, estaban en buen estado y a los 3 meses, ya va, posterior al debut, se me fue el comentario, ajá, su glicosilada estaba en 5.6. Ayer justamente estaba hablando de esto con un paciente y es que tenemos que recordar que los primeros meses del diagnóstico normalmente son periodos de luna de miel, ¿ok? Donde el paciente suele creer que no hay más diabetes porque no uso casi insulina, porque si me mido la glicemia la tengo perfecta. Y tenemos que recordar que cuando el paciente está recién debutado, entra en periodo de luna de miel. El periodo de luna de miel puede durar hasta 6 meses. Entonces, probablemente eso fue lo que pasó con esa glicosilada y con las mediciones. Pero yo personalmente no recomiendo usar tiras reactivas con tanto tiempo de vencidas, porque estamos midiendo a ciegas. Ese es mi comentario, o sea, muy particular, mi opinión. Entonces, lo de la glicosilada en 5.6 puede ser por el mismo periodo de luna de miel, que es súper común. Geraldine, ¿quieres volver a hablar? Tiene la mano levantada. No, Gerald- es que estoy del celular y no sé cómo bajar la manito. Todo bien, gracias Andrea, muy buena tus explicaciones. De nada. Por Buenos aquí días, comenta Andrea. Ingrid. Sí, adelante. Disculpa, profesora Maribel. Yo tengo Adelante. una preguntita para Andrea. Andrea, yo la sigo. Bueno, primero, Andrea, mi nombre es Maticiel. Yo soy mamá de un niño de 8 años con diabetes tipo 1. Y yo te sigo en redes sociales y además estamos pues en el mismo grupo de Guerreros Azules. Y quería que me dijeras, tú como educadora y como paciente, ¿qué recomendación podrías hacerle a una mamá como yo que tiene un hijo que a veces se pone rebelde? O sea, ¿cómo crees tú, según tu misma experiencia, tanto de educadora como de paciente, cómo podríamos las mamás hacer que los niñitos sean un poquito más mejor portados, pues? Ok. Yo siento que si mi mamá me escuchara, se reiría demasiado. Porque tu niñito tiene 8 años, me dijiste, ¿no? Sí, tiene 8 años y tiene ya 4 años de diagnóstico. Ok. Cuando estamos pequeños, como papás, como equipo de salud, es mucho más fácil y llevadero llevarle la condición al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente hace lo que uno dice y se acabó. O sea, no hay para dónde agarrar. Cuando el niño empieza a tomar conciencia de acción de qué es lo que está viviendo, cómo lo está viviendo, qué es lo que está pasando, se pone un poquito más ruda la cosa y yo creo que ahí la clave es conciliar. O sea, ser el mediador. Irte por lo que a él más le gusta. Por ejemplo, no sé, le gusta el fútbol. Ok, va a ir al fútbol, pero tenemos que recordar que para ir al fútbol tenemos que hacer esto, esto, esto y esto. Hasta que él ya entra en un estado más, como más grande de conciencia y entienda que es una condición de salud que vas a tener para siempre. Es una condición de salud que tienes que llevar de la mano, porque si no la llevas de la mano, vienen las complicaciones. La etapa de rebeldía del paciente es totalmente normal. No te voy a decir que todos pasan por ahí porque es mentira, pero
por lo menos el 90% de los pacientes pasan por ahí. Admiro al 10% que no pasa por ahí, no fue mi caso, pero es eso, o sea, es conciliar. Irte por lo que más le gusta a él, para que poco a poco él vaya entendiendo qué es lo que tiene que hacer, por qué lo tiene que hacer, y con el tiempo va a entender que si hace las cosas bien, pasan cosas buenas. Y mucha paciencia, pero mucha. Gracias, Andrea. Tendré mucha paciencia entonces. Bueno, y también quería agregar que en mi caso yo tengo 2 glucómetros, uno el que se queda en la casa y el otro que está en un bolsito pequeño, que es el que mi hijo lleva pues al colegio, a la tarea dirigida, al fútbol y a todos lados. Es más fácil para que no se quede en ningún lado, pues. Buenísimo, buenísimo, porque a esa edad... Ajá. Tenemos por aquí un comentario en el chat de Ingrid Medina. Ok, Andrea. sí, lo estoy leyendo. Bueno, sí, de verdad es súper heavy el tema tiras, país. Por eso yo siempre digo que cada tira cuenta, literal. Y no solo eso, sino que ahorita, de hecho, yo aquí lo yo tengo muchos glucómetros. Tengo como, sin mentirles, tengo por lo menos más de 15 glucómetros. Por el mismo tema, tiras, país. Y el alto costo que tienen las tiras, porque no es el tema de que no hay, porque sí hay, yo he visto mucho, o sea, he visto tiras de muchas marcas. Es el tema de que te quieren vender una caja de 25 tiras en $25. ¿Y cuánto tiempo duran las tiras? Entonces, en verdad, sí es un tema súper delicado, pero poco a poco. Poco a poco, créanme. Dios aprieta, pero no ahorca. Se los digo yo que, ajá, he pasado por todas las etapas. Ajá. Otra pregunta aquí. Stephanie pregunta, yo quería preguntar, ¿qué nos recomiendas a pacientes con diabetes a la hora de controlar mejor las glicemias de alimentación y ejercicio? Ok, es súper importante que ustedes siempre tienen que, o sea, el paciente, bueno, y ustedes como educadores también, siempre tienen que pensar en qué va a pasar si, es decir, voy a hacer ejercicio, tengo la glicemia en 150, por lo menos yo hago spinning, voy a hacer una clase de spinning y tengo la glicemia en 150. ¿Qué va a pasar si no como antes de hacer ejercicio con la glicemia en 150? Empieza, ok, puede pasar esto, esto, esto y esto. Entonces o sea, mi mayor recomendación es que vayas reconociendo tu cuerpo y vayas sabiendo, gracias al autoanálisis y el autocontrol, qué mover del paciente para que éste pueda tener una vida totalmente plena, pueda hacer ejercicio, pueda comer lo que quiera, o si el paciente, no sé, tiene un nuevo régimen de alimentación, ir en base a todo eso, ver todas las opciones y adaptarte mejor a la que más se adapte al paciente. En mi caso, yo cuando hago ejercicio en las mañanas, yo desayuno y no me paso insulina. Yo desayuno, no me paso insulina y a la media hora me voy a mi clase de bicicleta. Me voy a mi clase de bicicleta, comida y tal, sin insulina, porque sé que si me inyecto puede causar una hipoglicemia porque las clases son heavy, son muy fuertes. Entonces eso, aprender a hablar con el paciente, aprender a conocer al paciente para ir moviendo como que la rutina en su día a día y que esto lo favorezca obviamente principalmente a él. Ok, aquí me están preguntando si los glucómetros se descalibran. Ya va.
Antes, hace, no sé, 15 años, 10 años, los glucómetros traían un gotero para calibrarlo con las tiras. O traían una tira reactiva especial para calibrar el glucómetro. O sea, es decir, tú abrías la caja de tiras, le metías la tira especial de calibrar y después era que tú podías empezar a usar tus tiras reactivas. Con el tiempo, eso se fue quitando. Ya ningún glucómetro que ustedes usen, el glucómetro sea 10, 5 años para acá, se calibra. O sea, no es el común denominador. Una cosa es que tú calibres un monitoreo continuo de glucosa, que eso es totalmente normal, lo calibres con una glicemia capilar, a que calibres el glucómetro por tema tiras. Es decir, eso ya no se ve mucho. Ok, aquí me dicen, ¿has tenido pacientes o acompañantes con conceptos errados de diabetes, mitos? Y si es así, ¿qué hace? Perro. Aquí yo podría pasar toda la mañana contándoles, pero no les voy a hacer eso. Yo pienso que el conocimiento es poder. Y si tú como paciente y ustedes como educadores se encargan de educar como es a su paciente nadie les va a venir a decir, qué sé yo, que se van a morir porque tuvieron un día de hiperglicemia. Nadie. ¿Por qué? Porque ustedes como educadores se han encargado de educar bien al paciente y al entorno. Aunque por lo menos yo tengo 20 años con diabetes y yo hasta el sol de hoy no he logrado educar a mis tíos. Pero bueno, yo lo dejé ir ya. O sea, sencillamente como que los escucho y como que, ajá, trago y sigo adelante. Pero el trabajo de ustedes como educadores es que de verdad a su paciente nadie les venga a decir cualquier sandez y ellos se la vayan a creer. ¿Por qué? Porque su trabajo es que ellos sepan cómo manejar su condición adecuadamente y a su vez ellos también poder educar a su entorno. No sé si tienen otra duda, comentario, sugerencia. Sí. De nada. De verdad que excelente, Andrea. Muy pedagógica tus explicaciones. Yo creo Buenos que... días, profe. Brisaida, qué bueno, va a hablar Brisaida. Disculpen, fíjense, yo tengo un niño de 9 años que debutó a los 4 años y él practica fútbol y, bueno, practicaba fútbol y ahora está en básquet. ¿Qué recomendaciones me dan para cuando él va a practicar, por ejemplo, que las prácticas son de 2 a 3 horas? ¿Qué recomendaciones me dan en cuanto a la colocación de la insulina y una merienda, por ejemplo? Ok. Le pregunto por el tiempo que tienen, o sea, 3 horas, 2 horas de práctica, pues. De práctica. Ok, es importante. Uno, el monitoreo de la glicemia, siempre. Obviamente él no va a pasar las 3, 4 horas pendiente de medirse el azúcar, pero es muy importante que por lo menos antes, a mitad de la práctica y después de la práctica, él se mida el azúcar. Súper importante, porque es lo que te va a hacer saber a ti qué acción tomar. Entonces, es medir la glicemia antes de la práctica, dependiendo de eso, darle 15, 30 gramos de carbohidratos. También depende mucho del desgaste energético que tengan las prácticas. Y aprender a regular sus dosis de insulina. Es decir, tú sabes que si él va a hacer ejercicio 3, 4 horas, no sé, lunes, miércoles y viernes, tienes que bajar un poquito la dosis de insulina rápida para no causarle una hipoglicemia. Porque recordemos que la hipoglicemia después del ejercicio puede aparecer hasta 4 horas después. Entonces es súper importante eso. Monitoreo por lo menos antes de empezar la práctica. Me dijiste que las prácticas eran 4 horas. A las 2 horas de práctica y al final de la práctica. Siempre tener carbohidratos de acción rápida
por cualquier cosa, y el regular las dosis de insulina. Esas son mis 3 recomendaciones. Me han servido mucho a mí y le han servido mucho a otros pacientes. Andrea, yo quisiera acotar Ok, algo muchísimas adicional. gracias, Andrea. Muchas De gracias nada. por la recomendación. De nada. Andrea, disculpa, yo quería, es Maticiel otra vez, quería agregar un poquito más sobre la práctica de los niños en fútbol. Aparte de todas las recomendaciones que diste, que son absolutamente válidas y que así lo hacemos nosotros, nosotros nos encargamos de educar no solamente a los entrenadores, sino a las demás mamás. Porque a veces, bueno, por una u otra razón, yo estoy en otra parte porque mis hijos a veces están en canchas diferentes o lo que sea, y las otras mamás saben cuál es el protocolo de la hipoglicemia y qué es lo que tienen que hacer. Claro, no se atreven todavía a medirlo, pero ya saben que tienen que, cuál es el protocolo que deben seguir para sacarlo de la hipo, hasta que yo Claro, llegue. esto también es súper importante. De hecho, ayer se lo estaba comentando a una paciente. Súper importante. Que todo tu círculo, cercano, no cercano, lo que sea, sepa que eres un paciente que tiene diabetes tipo 1. O sea, el colegio, la gente en las prácticas de fútbol o básquet, tus amiguitos, los papás de tus amiguitos. O sea, les voy a contar una historia un cuento muy personal en base a esto. Una de mis mejores amigas, ella es enfermera. Y nada, nosotros nos conocimos en un campamento de diabetes hace 6 años. Chévere. Hicimos un viaje a Morrocoy en agosto. Y nada, o sea, yo últimamente no siento mucho las hipoglicemias. O sea, las siento ya cuando estoy como en 40. Pero antes no. Estábamos ahí, estábamos comiendo, hablando, echando broma, no sé qué. Y ella se me queda viendo. Y me dice, tú tienes el azúcar baja. Y a todas estas yo no tenía ningún síntoma. O sea, yo estaba normal hablando, no sé qué. Y yo le digo como que no, ¿sabes? Si no me siento mal, no tengo el azúcar baja, nada y tal. Y me dice, mírate el azúcar. Y yo, bueno, ok. Agarro, me miro el azúcar toda confiada en que yo no iba a tener ningún azúcar baja. Y de repente el glucómetro lanzó 65. Y me dijo, viste, yo te conozco, tienes el azúcar baja. Obviamente, acto seguido, ajá, me dio un jugo y tal, no sé qué. Y así como esa, hay muchísimas otras personas que también, o sea, yo niego la hipoglicemia porque no la siento, pero ellos ya saben que yo estoy en hipo porque y saben qué hacer, porque son actitudes, o sea, son cosas, entonces eso es súper importante que de verdad, y ustedes como educadores tienen que hacer mucho énfasis en eso. Muchas veces cuando el chamo o la persona está recién diagnosticada, es normal que se aísle y que no quiera que nadie sepa, que nadie opine, que nadie nada, pero es muy importante ese tema, el saber qué hacer. No solamente con tus amigos, o sea, en el colegio, bueno, ahorita las clases son virtuales, pero, o sea, colegio, familiares, amigos, todo. Entonces, en verdad me parece súper importante ese punto. Excelente, Andrea. ¿Hay alguien más que quiera participar, hacer un comentario, alguna pregunta? De verdad, Andrea, que yo estoy muy feliz con esta clase que has dado. ¿Cuántos años tienes, Andrea? Yo, 24. Pero tú sabes que tienes cara como si tuvieras como 18. Yo te veo tan niña. Yo digo, oye, pero ¿qué niña es ella? Sí, yo sé. Sí, es como si nos estuviera dando una clase una niñita. Sí, yo sé, pero tengo 24. Qué bien, bueno, pero de verdad que vuelvo y repito, yo soy docente de muchos años y de verdad que veo la capacidad que tienes para expresarte, la pedagogía, cómo explicas de manera tan precisa, de verdad que es excelente, porque es la manera Qué bueno. como uno le puede llegar al público. Además que en todo momento es atractiva tu presentación, no, o sea, muy dinámica. Qué bueno, de verdad me alegra mucho que les haya gustado. Yo estaba un poco asustada, No, vale, lo hiciste excelente. pero bueno, de verdad, súper feliz de que, bueno, me hayan dado la oportunidad y estoy segura que nos vamos a seguir viendo. Igual, ya saben, estoy súper a la orden para lo que sea.
Cualquier duda, comentario, sugerencia, lo que sea, es súper bien recibido. Sí, bueno, yo creo que sí vamos a querer seguir, yo creo que todos los que estamos aquí presentes vamos a querer seguir teniéndote aquí en las clases. Creo, Cuando porque- quiera. Bueno, dígaselo al profesor Freddy. No, ya yo se lo dije, quiero que sepa que ya le mandé un mensaje. Le dije, mira, Andrea, excelente, maravillosa, ya le bueno. escribí. Solo Qué le mandé un bueno, mensajito. Pues sabes que él está de duelo ahorita por, bueno, por Sí. el fallecimiento de su mentor. Pero todo, mira, aquí dice, por ejemplo, Ingrid dice, muchas gracias, qué maravilloso ver a alguien tan joven, tan empoderada. Muchas felicidades. Gracias, de verdad, gracias a ustedes. Y como les dije, bueno, nada, estoy aprendiendo, o sea, cualquier duda, comentario, sugerencia, lo que sea, súper bien recibido. Y nada, obviamente estoy muy feliz de que me hayan dado la oportunidad de poder ayudarlos a ustedes hoy. Y espero que hayan aprendido mucho. Y saben que cualquier cosa estoy súper a la orden, súper a la orden, de verdad. Gracias, Andrea. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, yo creo que pudiéramos concluir la clase, que además va a quedar grabada para que yo estoy segura que todos la vamos a querer volver a ver. Yo soy una. Qué Así que, bueno, me contenta mucho. bueno, muchas gracias, Bueno, Andrea. Me despido gracias de a ti. ustedes por su tiempo, su paciencia. Espero que de verdad les haya servido muchísimo. Y bueno, nada, estoy súper a la orden para lo que necesiten. Y estoy segurísima de que van a ser unos súper buenos educadores y mucha gente se va a ver beneficiada con todo esto. Bueno, muchas gracias. Brisaida también te manda felicitaciones y agradece también tu experiencia. Y bueno, aquí vamos a estar entonces pendientes de ti. Gracias. Y gracias a todos que tuvieron hoy tiempo para estar con nosotros y bueno, para estar aquí apoyando la actividad académica. Claro que sí. Que tengan un feliz fin de semana. Chao, Andrea. Gracias. Chao. Hasta luego a todos. Chao. Ok, chao.